Del grupo 321, los alumnos Buitrón, Cruz, Figueroa, Ocaranza, Ovalle y Ruiz presentan para la materia de bioquímica el quinto complejo mitocondrial. Sin más preámbulo, empezamos con la introducción. Dentro de la membrana interna de la mitocondria se lleva a cabo la cadena de transporte de electrones comprendida por 4 complejos mitocondriales más un quinto, llamado ATP sintasa. La ATP sintasa, más que un complejo, es una enzima de clasificación S7.1.2.2, que sintetiza ATP aprovechando el gradiente de concentración del ion de hidrógeno. Podemos ver aquí que dentro de la matriz mitocondrial el hidrógeno es escaso, mientras que en el espacio intermembranal es abundante. Observando más de cerca, se puede dividir a la ATP sintasa en dos porciones. En F1, una unidad catalítica formada por 5 cadenas polipeptídicas, y en F0, un segmento hidrofóbico asentado en la membrana mitocondrial interna. Ahora yo les voy a hablar sobre el mecanismo de la ATP sintasa. Como ya se mencionó, esta ATP sintasa va a tener dos porciones, una bomba de iones de hidrógeno y otra porción catalítica, que esta porción catalítica se va a encargar de la generación de ATPs mediante la entrada de un ADP y un fosfato, como ya se explicó, y como más adelante se va a explicar un poco más a fondo. Ahora, en sí la zona catalítica se va a encargar de lo que es la generación de ATP, pero va a haber una porción dentro de esta que se va a encargar de la liberación. Este va a ser el pedículo, como se alcanza a ver aquí en esta zona. Este pedículo va a avanzar en sentido antihorario permitiendo la liberación de ATPs, ya tras ser antes generados gracias a la porción catalítica, como se ve aquí en la imagen. Ahora, ¿por qué esto va a ir en sentido antihorario y qué es lo que propulsa este pedículo? Aquí se ve lo que es el anillo C, que va a permitir que gracias a su rotación energizada por los protones de hidrógeno, va a permitir su giro. Pero, ¿por qué en sentido antihorario? Aquí se ve una subunidad A y aquí está la entrada desde lo que es la zona intermembranal, que es alta, que tiene una alta densidad en protones de hidrógeno, va a permitir su entrada y va en sentido antihorario, ya que si va en el sentido horario va a repelerse con esta zona de salida hacia la matriz. Por eso va a seguir un sentido antihorario, girando, siendo así el camino más largo, pero siguiendo así el camino con el que rotará al pedículo para la liberación del ATP. Dímeros. Los dímeros se encuentran en la unidad F1 u unidad catalítica de la ATP sintasa, donde también se encuentran las subunidades alfa y las subunidades beta, que son las responsables de la formación de los dímeros. Las subunidades alfa de color amarillo y las subunidades beta de color lila se alternan para formar 3 dímeros diferentes. TP, que significa trifosfato, o TENS, de tensa, cataliza la transformación de ADP y fosfato en ATP. Une con fuerza el ATP generado sin permitir que se pierda. DP de fosfato o L de luz laxa relajada une el ADP y el fosfato lo suficientemente fuerte para que no se suelte, aunque no con tanta fuerza como el dímero T. E de empty o vacía u O de open abierta no posee un ligando específico, por lo que puede tanto unir como desprender nucleótidos. Conociendo lo anterior, podemos reconocer lo siguiente en el esquema. Cuando un ADP y un fosfato se unen a nuestro dímero E, este se va a transformar en un dímero DP. Cuando el DP cataliza la formación de ATP y cambia la conformación, se transforma en un TP. Cuando el ATP se libera, nuestro TP vuelve a transformarse en un dímero E.
o sea, un dímero vacío. Polímeros alfa y beta. En la síntesis de ATP, el gradiente está establecido por una gran concentración de protones en el espacio intermembrana de la mitocondria, frente a la baja concentración de protones de la matriz mitocondrial. El gradiente se mantiene gracias al bombeo de protones al espacio intermembrana por los diferentes complejos de la cadena respiratoria. El canal que va a permitir el paso de protones hacia la matriz mitocondrial es la subunidad F0 de la ATP sintasa. Este proceso genera lo que se llama protón motriz, que permitirá la rotación de este conjunto de proteínas. La ATP sintasa se divide en dos subunidades, la F0 y la F1. La subunidad F0 se compone por 12 proteínas C. Este conjunto se le llama C12, por una subunidad A y 2B. La subunidad F1 está compuesta por la proteína delta, 3 proteínas beta, 3 proteínas alfa y por un rotor constituido por la proteína gamma. En el ATP, la única energía gastada es la entrada de los protones a la matriz mitocondrial. Cuando un protón en la ATP sintasa se une a una de las proteínas C12 y sale cuando haya completado una vuelta entera. Junto al C12 el rotor girará. Esto establece la catálisis rotatoria. La catálisis rotatoria permite la síntesis de ATP sin gasto de energía gracias a cambios conformacionales de las proteínas alfa y beta. La proteína beta se divide en 3 estados. El primer estado conformacional de la proteína beta tiene una alta afinidad por el ADP y el fosfato inorgánico, lo que conlleva una unión con estas. En el segundo estado conformacional de la proteína beta aumenta la afinidad con ATP. Esto provoca una fosforilación del ADP con el fosfato inorgánico. Y en el tercer estado, la afinidad con ATP baja, lo que implica la liberación a la matriz. A continuación, un breve resumen de cómo se transforma el adenosín difosfato a adenosín trifosfato. Primero que nada, tenemos que recordar lo mencionado anteriormente por mis compañeros, que dicen que existen 3 conformaciones primordiales de la subunidad beta, con las cuales vamos a pasar de poseer un adenosín difosfato y un fosfato inorgánico a un adenosín trifosfato, también conocido como ATP. La primera conformación a resaltar es la conformación abierta, también conocida como simplemente O. Esta va a poseer una alta afinidad hacia el ADP, de manera que este se va a tender a unir hacia ella y con esto se va a unir a esta pequeña cadena. Posteriormente tendríamos la conformación relajada, también representada por una L, con la cual el adenosín difosfato va a unirse al fosfato inorgánico. Finalmente tendríamos la conformación tensa, también representada por una T, en la cual la subunidad beta va a perder esta afinidad por el adenosín trifosfato y esto va a provocar que se libere hacia la matriz mitocondrial. Ahora viéndolo desde una forma un poco más explicada, tenemos que el adenosín difosfato va a unirse al fósforo inorgánico cerca de la formación beta en la zónula abierta. De esta manera va a pasar hacia la zona relajada, en la cual va a comenzar su acople entre adenosín difosfato con fosfato inorgánico. Posteriormente pasarían hacia la zona tensa, en la cual ésta se va a poder liberar. Para esto vale la pena mencionar que todo el proceso se va a llevar a cabo en contra de las manecillas del reloj, que es este gradiente. Como ya mencioné, se va a liberar el ATP en la zona tensa y posteriormente va a volver a ingresar otro adenosín difosfato junto con el fosfato inorgánico a la cadena, con lo cual todo este ciclo se tendría que volver a repetir. Intercambio de protones. En el intercambio de protones, los protones se difunden desde un área de alta concentración a un área de baja concentración. A esto le llamamos gradiente de concentración o gradiente de presión. La enzima ATP sintasa es la enzima que produce el ATP por quimiosmosis, la cual permite el paso de protones a través, utilizando esa energía cinética para fosforilar el ADP y así añadirle un grupo fosfato y convertirlo en ATP.
Un hidrógeno ingresa en la fracción F0 de la ATP sintasa. Al ingresar este hidrogenión es liberado hacia la matriz mitocondrial. Una vez que ya han ingresado 3 protones de hidrógeno, ya es suficiente energía para formar un ATP. La generación de ATP por quimiosmosis ocurre en los cloroplastos y más comúnmente o más conocido en las mitocondrias, como también en algunas bacterias.